pues se forma a partir de James Busby, que es el padre de la viticultura australiana, que viene al Marco de Jerez en 1831 a aprender sobre la viticultura de la región para luego, en las antípodas, pues que el reino de Gran Bretaña pues tuviese allí viñedo y no tuviese que comprar vino aquí en el Marco de Jerez, ¿no? Entonces lo que quiero que veáis hoy es un poco una pincelada de ese conocimiento tan profundo que hay en la región. Voy a pegar un poco de chauvinista, pero creo que no hay otra región en el mundo que tenga tanta bibliografía como tiene el Marco de Jerez, ninguna. Y luego ese factor humano, esa sensibilidad que es capaz de entender ese conocimiento y luego trasladarlo a unos vinos que tienen una identidad enorme, ¿vale? Entonces, unas pequeñas pinceladas, no me voy a poner pesado con la historia, pero sí, para el que no sea de aquí y quizás no sepa la dimensión de la bibliografía y del conocimiento que hay, creo que es interesante. Sobre las variedades de vino, fijaos que ya Columela, del 42 después de Cristo, Columela nació en Cádiz, el gran agrónomo de la historia de la humanidad, y él describe 53 variedades en 4 grupos. Luego, posteriormente, en época visigoda, San Isidro de Sevilla 29, el mejor agrónomo andalusí y del mundo musulmán, que es Abu Zacarías, Al-Awwam, definió y describió 20 variedades. Luego la obra maestra de Simón Rojas Clemente, que diferencia 78 variedades, esto es pues a principios del siglo XIX, 45 variedades blancas y 33 tintas, todas autóctonas. Os podéis imaginar esos herejes previos a la filosfera, donde se establecía muy bien qué variedades tenían carácter biológico, cuáles tenían carácter oxidativo, cuáles se utilizaban para hacer vinos dulces, cuáles se utilizaban para comer. Que había una diversidad enorme. Y luego, un poco más reciente, pues el libro de González Fernández de Bobadilla, que diferencia estas 30 variedades. Con respecto a la zonificación, los suelos y los planos, que es algo que cualquier denominación de origen hoy día quiere tener. Eso aquí existe desde hace muchísimo tiempo. Hay una certificación de viña que me corría Guaso, pero creo que es la más antigua que hay en el mundo, de 1771, de San Lucas, donde se describen por apreciadores de viña, es decir, por técnicos, por peritos de campo, se definen todos los viñedos de San Lucas, uno por uno, propietario por propietario, en 7 calidades de suelo. Esto estamos hablando que es de 1771. Y luego otro elemento también que es el tipo de suelo, ¿vale? Dentro de las albalizas hay unos 15 tipos de albalizas. Los más importantes, los más destacables, que esta que ven aquí a la izquierda, aquí que ocurre, que aquí hay un sometimiento del sistema radicular mucho más fuerte, la vid se estresa mucho más y todo se queda más pequeño, más concentrado. Entonces, si ponemos 2 viñedos plantados por el mismo viticultor, con la misma maquinaria, hace todas las mismas labores, siempre vamos a tener mucho más porte, más vegetación en la lentejuela de la izquierda y una vid mucho más pequeña en el de la derecha, ¿vale? Esto tiene un efecto en la uva muy parecido a esta forma, ¿vale? Esto es una toma de muestra el día antes de empezar vendimia, tomando uva desde la costa hacia el interior. Fijaos cómo se modifica la morfología de la uva, cómo tenemos en la parte del litoral, que hacemos una viticultura que no transforme, es decir, que no juegue mucho a cambiar el estrés, porque esto al final, como pasa en todas las regiones del mundo, es un juego de estrés. Si estresas muy poco o tienes un suelo que es más profundo, que tú puedes labrar más y hay una serie de elementos que tú puedes trabajar para que el vigor aumente, tienes una uva más inmadura y un grano mucho mayor, pieles más finas, uva menos concentrada, racimos más grandes y evidentemente más producción de kilos por hectárea, y conforme el estrés va aumentando, vamos teniendo uva cada vez más concentrada y pieles más gruesas y uva más madura, ¿vale? Una albariza muy frágil, es muy fácil de romper, para las raíces es muy fácil de colonizar, tienen muy poco estrés, y si os fijáis, el tamaño de las raíces, y fijaos cómo están ordenadas al azar. Tened en cuenta que el listán no siempre fue la variedad más plantada. Para que os hagáis una idea, en el libro de Simón Rojas Clemente que hacíamos referencia antes, en 1807, pues en 1807 el palomino en el caso de Jerez era menos del 50%, mientras que el palomino en San Lucas era el 95%. Y para ese palomino y para hacer esos vinos blancos con flor, esta poda era ideal, porque la matriz del vino era menos estresante, nos íbamos a uvas más parecidas a la que veíamos en la izquierda de la foto, y ahí la flor no sufría tanto, formaba un velo más tupido y se podía sobrevivir un poco de forma más estable, ¿vale? Entonces, la poda de Valle Purgal es muy interesante porque interpreta muy bien y el estilo de vino, es decir, no es una poda que está aclimatada a un tipo de suelo o no es una poda
para una variedad, es una poda para un tipo de vino. Es otro escalón de profundidad, ¿no? Y luego también se interpretaba de diferentes formas, es decir, había una sensibilidad de entender cómo podías utilizar esta uva. Por ejemplo, Jerez, digamos que cuando habéis visitado el barco de Jerez, que son 9 localidades, ¿no? Parece que vivimos en un Jerez globalizado donde todas las bodegas hacen todas las tipologías, pero realmente eso no es así. Hay como dos filosofías, una filosofía de la parte interior y una filosofía del litoral. Jerez siempre ha estado enfocado pues en los vinos de crianza oxidativa y en los vinos pues mucho más potentes, mucho más rotundos. De eso, tened en cuenta que el fino para Jerez es un tipo de vino dentro de todos los vinos que hace. En el caso de Sanlúcar es un paradigma completamente diferente porque la manzanilla para Sanlúcar es el vino, es decir, no hay otro. Todos los demás vinos son residuales. Y luego Sanlúcar, el estilo es buscar vinos más estrechos, más delgados.